Bienvenidos a Codermix. En este video vamos a ver Unitest, así que sin más, vamos con esa intro. Bien, lo que vamos a hacer es abrir Visual Studio. Y una vez que tenemos Visual Studio acá, vamos a escribir class y vamos a ir a seleccionar una biblioteca de clase .NET o .NET estándar. Vamos a ver siguiente. Vamos a seleccionar el directorio donde queremos guardar el proyecto. Y una vez que hicimos eso, le vamos a dar un nombre. ¿Sí? Bien, una vez que le damos el nombre, como siguiente, bueno, vamos a seleccionar. En mi caso puedo seleccionar cualquier framework. Ustedes también, para este ejemplo, vamos a ir con el Net 5, ¿sí? Por si no tienen el 6, es la última versión del framework. Bien, y una vez que estamos en esta pantalla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar otro proyecto más del tipo, y ahora lo van a ver, nos vamos a ir a solución, agregar, nuevo proyecto, y acá vamos a poner ms, y ya aparece automáticamente proyecto de pruebas de Microsoft Test, ¿sí? En C#, claramente, pues nosotros estamos haciendo todo con C#. Entonces, una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer es siguiente, y acá le vamos a poner unit test code y siguiente. Lo mismo, net 5. Bueno, ya tenemos la primera parte de nuestras pruebas unitarias. Ahora nos vamos a ir a la biblioteca de clases. Yo voy a eliminar este class 1 y vamos a agregar una nueva clase denominada calcular. ¿Sí? Vamos a hacer algo relativamente sencillo, pero que a hechos prácticos, ¿sí?, les va a ser de mucha utilidad, porque cuanto más sencillo el ejemplo, mejor para su entendimiento. Entonces, vamos a poner un public class calcular y vamos a generar otro public del tipo estático para que podamos acceder desde el proyecto de Unitest Code. Y vamos a hacer un método sencillo, ¿sí?, en el cual tengamos suma. Le vamos a poner dos valores enteros. Entonces, y ahora lo que vamos a hacer es automáticamente es esto, ¿sí? Ya Visual Studio 2022, por su inteligencia artificial, me propone, no sé si ustedes lo observaron, pero ya me propuso automáticamente lo que yo quizás quería hacer. Efectivamente, en este caso era lo que quería hacer, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos este método, vamos a agregar uno más, pero que sea de resta, ¿sí? Y vamos a agregar uno más que sea de multiplicación, ¿sí? Entonces, claramente, acá va a ser así y acá va a ser así, ¿sí? Listo, ya tenemos nuestra clase calcular. Ahora lo que vamos a hacer es generar una nueva clase, ¿sí? Porque, o sea, dentro de lo sencillo, queremos darle un nivel de dificultad. Entonces, le vamos a agregar una clase que se llame colección ejemplo, ¿sí? Y en esta clase colección ejemplo, vamos a hacerla pública. Y vamos a agregar, perdón, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra clase para definir
mi modelo. Y acá vamos a hacer uno que se llame ejemplo. Dentro de ejemplo, vamos a agregar dos propiedades. ¿Sí? Uno que sea nombre y otro que sea apellido. ¿Sí? Además de eso, en la clase colección ejemplo, lo que vamos a hacer es un método que me permita, estático también, para que se pueda acceder desde el proyecto de unitario, que me devuelva un ejemplo que sea del tipo, perdón, que tenga el nombre getEjemplo, ¿sí? Y que a través de un array que le pasemos del mismo tipo, me traiga el índice. Entonces acá lo que vamos a hacer es retornar. Fíjense, acá yo le voy a poner ejemplo. Y fíjense cómo Visual Studio ya me autocompleta automáticamente lo que yo quiero hacer. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de lado nuestro proyecto de biblioteca de clase de ejemplo, que teníamos el calcular y la colección de ejemplos. Bien, ya está. Ahora nos vamos a ir a nuestro proyecto Unitest Code, ¿sí? Y vamos a abrir este Unitest. Para esto lo que vamos a hacer es, yo, para que ustedes lo vean de forma más clara, vamos a abrir el otro proyecto y lo vamos a dejar a un costadito. Lo mismo con el de la colección y lo vamos a dejar acá. Entonces, de esa forma, fíjense lo siguiente. Primero, y para tener en cuenta, en el proyecto de testing, lo que vamos a tener es un proyecto común y corriente, pero con un decorador, ¿sí? Arriba de la clase, se llama test class, ¿sí? Fundamental para que cuando queramos ejecutar las pruebas, no tengamos inconveniente y el compilador interprete qué es lo que nosotros necesitamos testear como método. Eso es lo primero. Lo segundo es ver que dentro del método que yo vaya a crear tenga otro decorador que se llame testMethod, que es el que vamos a necesitar justamente para poder, para que el compilador interprete, ¿no? Lo que tenemos que escribir. Y lo tercero, ¿sí? Es tener en cuenta es que en las dependencias tengamos la referencia al proyecto de arriba, ¿sí? Que es el proyecto al cual nosotros queremos testear o queremos verificar, ¿sí? Y al que le vamos a hacer las pruebas. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primer método, y a tener en cuenta lo siguiente. Como en un proyecto de la vida real vamos a tener muchos proyectos, muchos métodos para probar dentro de un proyecto, la clave está en organizar y ser ordenados con el código. Entonces, por ejemplo, yo de mi biblioteca de clases calcular, tengo para probar 3 métodos. Entonces, como yo tengo 3 métodos, en mi método de testing, lo que yo voy a decir es public void suma, porque le voy a poner el nombre del método que yo quiero probar, ¿sí? Y en todo caso, lo que vamos a poner acá es, yo le voy a poner a modo de ejemplo y para que se vea bien gráfico, es camino feliz. Es decir, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Digamos, de cómo se daría toda una ejecución por el camino de lo correcto. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a basarnos en el patrón
de triple A, ¿sí? ¿Qué significa el patrón de triple A? Que no es necesariamente obligatorio usarlo, pero sí nos ordena a la hora de programar y tener un código más ordenado. Entonces, lo que podemos hacer es arrange, ¿sí? Que sería la parte de organizar, perdón, organizar, barra, inicializar, ¿sí? Después tenemos la parte de act, actuar, y después tenemos la parte de assert, ¿sí? Que en este caso sería confirmar, comprobar. Bien. Entonces, ¿por qué esto nos va a organizar este patrón? Porque acá lo que vamos a hacer es definir, ¿sí? Por ejemplo, A va a ser igual a 4, ¿no? Ahora le vamos a poner que B va a ser igual a 4. Y lo que espero, ¿sí? Va a ser igual a 8. Porque 4 más 4 es 8. Entonces, eso es lo que espero. En el actuar o en el act, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir la función, perdón, vamos a escribir la acción que me va a generar, por ejemplo, nos vamos a ir a Unitest, que sería mi proyecto de bibliotecas de clase. Me voy a ir a calcular, me voy a ir a suma. Y lo que le voy a decir es A más B, ¿sí? Y eso me va a dar el valor actual. Entonces, ¿qué pasa? En el assert o en el confirmar, comprobar de mis pruebas unitarias, lo que yo necesito es comprobar que la suma esta me va a dar lo que espero. Entonces, para hacer eso, lo que podemos hacer es invocar el método assert, perdón, la clase assert y el método equal, que lo que va a hacer es, y ya Visual Studio me lo propuso, pero al revés, me lo propuso al revés. Lo que espero y lo actual, ¿sí? De hecho, si vamos a la parte de la definición, acá es expected y actual, ¿sí? Bien, esto lo que me va a devolver en las pruebas unitarias es el testing, ¿sí? Entonces, esto me va a decir si lo que espero es igual a la suma que se realiza acá. Entonces, vamos a hacer una prueba. Para hacer la prueba tenemos dos opciones. O en el panel de explorador de pruebas podemos decirle ejecutar, porque me va a ejecutar esta. O podemos decirle ejecutar todas cuando tengamos más de una. O la tercera opción es irnos a este puntito de aquí y darle ejecutar. Entonces, de esa forma, lo que va a hacer es ejecutar este método y lo que me va a decir es que se superó, que la prueba fue superada en 13 milisegundos, ¿sí? Con 0 errores y 0 omitidas. Bueno, y acá tiene todo un desglose de cuáles fueron el método que se probó. Por eso les decía que es importante tener en cuenta que tengamos bien organizado el nombre de los métodos que vayamos a probar. Porque, por ejemplo, esto mismo que hicimos acá, lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es copiar y pegar el mismo método. Y lo que vamos a hacer es camino feliz, pero en suma le vamos a agregar un array, ¿sí?, de pruebas. Entonces, en ese array de pruebas, yo voy a comentar esta parte de aquí, ¿sí? La voy a comentar, lo puedo eliminar como ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a utilizar un decorador que existe que se llama data row. Y dentro de ese decorador lo que podemos hacer es ingresar los parámetros que queremos evaluar. En este caso vamos a ingresar, por ejemplo, 4 más 4 me tiene que dar 8.
¿sí? Y entonces, en este caso, vamos a poner lo siguiente. Todo lo que teníamos acá, que es un detalle que me olvidé, lo tenemos que poner como parámetro de entrada. Entonces, no nos podemos olvidar de esto, porque si no, el decorador que tenemos arriba no va a interpretar a qué hace referencia cada uno de los parámetros de esta secuencia, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, podemos probar. Sí, podemos probar de esta forma, ¿sí? Y cuando ejecutemos esta prueba, que fíjense que todavía no fue ejecutada, pero está así, yo le voy a dar a ejecutar. Y fíjense en cómo acá, ¿sí? Les va a decir, bueno, que fue correcta la prueba. Y fíjense en cómo se desglosa, ¿no? Entonces por eso les digo que es importante tener un orden en el código, porque eso les va a ayudar a mostrarles que se ejecutó correctamente en 2 milisegundos, ¿sí? O en 1 milisegundo. Entonces, esa es la prueba que se hace. Y aparte, les desglosa en este método que se hicieron 2 pruebas para este método, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a ir a al último, que es para agregarle un poquito más de complejidad, si se quiere, en donde vamos a vamos a hacer una nueva clase. Y esta nueva clase se va a llamar UniTest, perdón, colección. Dentro de esta clase UniTest colección, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y permítanme, para ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es copiar parte del código que yo ya tenía. Así se los explico y adelantamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a agregar las referencias. Vamos a agregar las referencias como dijimos. Bien. Y vamos a fijarnos. Deme un segundito más. Vamos a ir a... No nos dimos cuenta que lo habíamos puesto entero, pero en realidad es un string. Ahí va, y se corrige todo. Bueno, lo que estamos haciendo acá básicamente en, en esta nueva clase de colección es exactamente lo mismo. Tenemos los mismos decoradores, test class, test método, pero con una particularidad, que estamos evaluando una colección. Entonces, para evaluar la colección en el array, lo que tenemos es, arrange, perdón, es ejemplo, vamos a tener un array de 2 elementos en donde los populamos acá. En el actuar o en el act lo que vamos a tener es, lo que espero es el primer elemento de ese array. En el assert lo que estoy haciendo es ir a la clase, ¿sí? De mi biblioteca de clases, perdón. Mi método, obtener un array a través de un índice, ¿sí? El índice está definido acá, y entonces le paso el array y agarro el primer valor de ese array. Entonces, lo que voy a obtener es el primero. Y después tenemos que evaluar esto. Tenemos 3 formas de evaluarlo en este caso que les quiero mostrar. Una es assert is instance of type, ¿sí? Si el tipo de este array es del que yo espero,
Entonces ahí le ponemos type of ejemplo, que sería nuestro modelo, ¿sí? Entonces queremos ver si es de ese tipo, si corresponde a ese tipo. Después queremos evaluar si devuelve null o no. Y después lo que vamos a hacer es equal, lo que vamos a ver es si el resultado es lo que esperamos. ¿Sí? Y por último, lo que vamos a estar haciendo es, vamos a manejar excepciones. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle a través de un decorador si la excepción que estoy esperando es del tipo index of range exception. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿sí? Porque evidentemente no hay un índice 3 de mi array, entonces me tiene que devolver un error. Pero yo quiero que el error me lo devuelva a través de un testing y que sea correcto, porque yo estoy probando, ¿sí? Que me devuelva un error. Entonces me va a devolver de forma correcta el test, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es evaluar todos los tests. Para evaluar todos los tests, lo que vamos a hacer es ejecutar todas las pruebas de la vista. Y ahí lo que hizo fue agregar, si se fijan acá, un segundo ítem que dice Unit Test Collection, camino feliz, ¿sí? Y ejemplo de excepción, que también lo ejecutó de forma correcta. Y ahí nos damos cuenta cómo lo ejecutó. Bien. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Se los voy a dejar en GitHub. Y aparte de dejárselo en GitHub, les pido que si no están suscritos al canal, se suscriban, le den me gusta, le den a la campanita para que les avise para el próximo video. Y sin más, nos vemos en la próxima. Hasta luego.